El miedo a quedarnos solos es una de las emociones más universales y antiguas del ser humano. No hablamos solo de sentirnos aislados físicamente, sino también de la soledad emocional, la sensación de que no tenemos a nadie que nos comprenda, que nos apoye o que comparta nuestra vida. Es un temor tan profundo que atraviesa culturas, edades y épocas históricas. Y no es casualidad, la ciencia ha demostrado que este miedo tiene raíces biológicas, evolutivas y psicológicas muy claras. No es simplemente un capricho de la mente moderna, sino un mecanismo de supervivencia que nos acompaña desde que vivíamos en tribus. Hoy vamos a explorar por qué nos aterra la soledad, cómo afecta al cerebro y al cuerpo, qué nos dicen los estudios sobre sus consecuencias y también por qué en la sociedad actual este miedo es más intenso que nunca. Desde un punto de vista evolutivo, la explicación es directa. Durante millones de años, estar solo significa estar en un peligro. Nuestros antepasados sobrevivían en grupos porque era la única manera de protegerse de depredadores, cazar con éxito y cuidar de los más pequeños. Un humano aislado tenía pocas posibilidades de sobrevivir, por eso nuestro cerebro desarrolló mecanismos para asociar la soledad con una amenaza. En términos biológicos, sentir miedo al abandono no es una debilidad, sino una alarma de supervivencia. Estudios de antropología sugieren que este instinto está tan arraigado que todavía hoy condiciona nuestra conducta. Por ejemplo, la tendencia a buscar pareja estable, formar amistades sólidas o incluso integrarnos en comunidades online responde en parte a ese viejo mandato evolutivo. No te quedes solo, porque tu vida depende de los demás. Uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia reciente es que el ser humano no es solo un animal social por costumbre, sino por biología. Investigadores como Matthew Lieberman de la Universidad de California han demostrado que nuestro cerebro tiene una red social propia, un conjunto de áreas que se activan específicamente cuando pensamos en otras personas o en nuestras relaciones. Esto significa que relacionarnos no es opcional para nuestro cerebro, sino una necesidad primaria, casi al mismo nivel que comer o dormir. Cuando estamos solos durante largos periodos, esa red se activa como si estuviéramos sufriendo dolor físico. De hecho, un estudio de Naomi Eisenberg mostró que el rechazo social activa las mismas áreas cerebrales que el dolor corporal. En otras palabras, la soledad duele, literalmente. No se trata solo de una sensación desagradable, de sentirnos fuera de lo común, de sentirnos en un espacio en el que no estamos cómodos. La soledad prolongada tiene efectos medibles sobre el cuerpo. Un metaanálisis de la Universidad Brigham Young realizado por Julianne Holt Lanston encontró que las personas que viven aisladas tienen un 26% más de probabilidad de morir prematuramente, un riesgo comparable al del tabaquismo o la obesidad. La explicación está en cómo el estrés de la soledad altera el organismo, eleva los niveles de cortisol, debilita el sistema inmune, favorece la inflamación crónica y afecta la calidad del sueño. A largo plazo aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y depresión. Esto conecta directamente con nuestro miedo. El cerebro sabe de manera inconsciente que estar solos no es solo incómodo, es peligroso para la supervivencia. El origen de este miedo se puede rastrear incluso antes de la vida adulta. La psicología del apego, desarrollada por John Bowlby, demostró que los bebés están programados para temer la separación de sus cuidadores. El llanto, la ansiedad y el nerviosismo que muestran los niños cuando se quedan solos son mecanismos biológicos diseñados para mantenerlos cerca de la madre o el padre. Si ese miedo es respondido con cuidado y atención, el niño desarrolla un apego seguro y más adelante puede tolerar mejor la soledad. Pero si las experiencias tempranas están marcadas por abandono o falta de cuidado, el miedo a quedarse solos puede convertirse en una herida persistente que reaparece en la adultez en forma de dependencia emocional o ansiedad ante el rechazo. Este vínculo entre la infancia y el miedo adulto a la soledad está respaldado por décadas de estudios en psicología clínica. No se trata solo de una preferencia cultural, es un reflejo de cómo se construyen nuestras primeras experiencias sociales. Lo paradójico es que nunca hemos estado tan conectados y al mismo tiempo tan solos. En la era de las redes sociales la interacción es constante, pero muchas veces superficial. Según un informe de Cigna en 2019, casi la mitad de los adultos en Estados Unidos declaraban sentirse solos con frecuencia. Y en Europa, estudios similares indican que hasta un tercio de la población se siente aislada. En Japón, el fenómeno de los hikikomori, jóvenes que se encierran en sus habitaciones durante años sin contacto social, es un ejemplo extremo de cómo el aislamiento puede convertirse en un modo de vida. Ya no vivimos en aldeas interindependientes, sino en ciudades donde muchas personas ni siquiera conocen a sus vecinos. Esto amplifica nuestro miedo. Aunque estemos rodeados de gente, el cerebro puede sentir que estamos solos si no hay vínculos profundos y significativos. Un ejemplo curioso de este miedo ancestral lo vemos en la ansiedad moderna por quedarnos sin conexión digital. Cuando se nos apaga el teléfono, cuando no recibimos mensajes o cuando sentimos que nadie piensa en nosotros por estar desconectados, aparece una angustia inmediata.
Psicólogos de la Universidad de Swansea han descrito esto como una soledad digital, una versión contemporánea del miedo al aislamiento. Aunque sea virtual, nuestra mente interpreta la falta de interacción como una forma de exclusión social y reacciona con estrés. Esto muestra hasta qué punto nuestro cerebro no distingue entre soledad real o simbólica. Cualquier señal de desconexión dispara la alarma. Uno de los terrenos donde este miedo es más evidente es en las relaciones de pareja. Muchas personas permanecen en vínculos dañinos, abusivos o insatisfactorios solo por miedo a quedarse solas. Estudios de la Universidad de Toronto han mostrado que las personas con un alto miedo a la soledad tienen más probabilidades de conformarse con parejas que no cumplen sus expectativas, simplemente porque consideran peor el aislamiento. Esto no significa que sea irracional. Desde el punto de vista evolutivo, incluso una relación conflictiva podría ser preferible a estar solo frente al peligro. Pero en la actualidad, este miedo puede llevar a dinámicas destructivas y a la pérdida de bienestar personal. Nuestro cerebro, sin embargo, no se queda pasivo ante la amenaza de la soledad. Desarrolla estrategias para reducirla. Una de ellas es la tendencia a antropomorfizar, asignar rasgos humanos a objetos o mascotas, de ahí que un perro o un gato no solo sean compañía, sino una fuente real de apoyo emocional. Estudios han demostrado que acariciar a un animal libera oxitocina, la misma hormona que se activa en los vínculos humanos, reduciendo así la sensación de aislamiento. Otra estrategia es la creatividad. Muchas personas solitarias recurren a escribir diarios, pintar, componer música o incluso hablar solas como formas de crear un diálogo interno que sustituya, en parte, a la interacción externa. El miedo a quedarnos solos no es un defecto moderno ni una debilidad personal, es un mecanismo profundamente humano, grabado en nuestra biología y nuestra historia. Nos recuerda que necesitamos a los demás, que el aislamiento no solo entristece, sino que enferma y acorta la vida. La paradoja es que aunque vivamos en la era de la hiperconexión, este miedo sigue siendo uno de los grandes retos de nuestra época, tal vez porque lo que necesitamos no es cantidad de vínculos, sino vínculos de una mayor calidad. Y es que conocer este miedo no debería avergonzarnos. En el fondo, es la señal más clara de que estamos hechos para vivir juntos.